Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del horario en el cual estén viendo este video. El día de hoy vamos a compartir con ustedes un tema muy interesante que es precisamente el Ikigai, que vendría siendo una filosofía de vida oriental. Y pues nada mejor para conversar sobre ese tema que hacerlo con Ana Paola. Bienvenida, Ana Paola, ¿cómo estás? Hola Carlos, muy bien, aquí otra vez con otro video muy interesante. A mí me emociona mucho porque creo que es de las cosas que más me gustan y que más me gusta analizar, cosas del sentido de vida y de qué es lo que nos hace sentir bien y qué actividades tendríamos que hacer, porque pues luego no sabemos, o sea, como que hay entre que crisis, momentos situacionales en los que no nos sentimos bien y a veces como que necesitamos una receta. Y creo que es algo que la vida no nos enseña. Nuestros padres a lo mejor están muy metidos en sus cosas. La escuela tampoco como que influye o hace entendimiento de esto, y está padre que haya personas que podamos tomarlo y retomarlo y analizarlo y llevarlo, como tú bien dices, que es una situación oriental más a la occidental, y que lo podamos retomar a lo mejor en nuestras vidas, y que a lo mejor aquí ya empecemos a encontrar muchas situaciones que no nos venían encajando en nuestra propia vida, ¿no? Claro, creo que al final la idea es que tarde o temprano, en algún momento de la vida, ojalá mientras más temprano sea mejor, hagamos un alto y determinemos hacia dónde vamos, porque creo que principalmente lo que hemos aprendido es a ir realizando una serie de actividades como si fuera un checklist en función de lo que nuestro entorno nos va diciendo, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, nuestro entorno de repente nos dice, bueno, ¿y qué vas a estudiar? Y entonces decimos, tengo que decidir qué voy a estudiar, ¿no? Luego nuestro entorno nos dice, y después de que termines esa carrera, ¿a qué te vas a dedicar? ¿En dónde vas a trabajar? Y entonces cuando uno se detiene y dice, es verdad, ¿en dónde quiero trabajar? Es decir, como que en realidad es el entorno el que en determinado momento nos va poniendo las preguntas que nos tenemos que hacer. Y creo que lo idóneo es que en algún momento seamos nosotros y no el entorno quien determine que conviene hacer una pausa y que conviene reflexionar sobre algunas de estas ideas. Y reflexionar implica, desde el punto de vista terapéutico, no solamente el pensar, sino tratar de eso que estoy pensando, aterrizarlo de alguna manera, sacarlo de mi cabeza de alguna manera, preferentemente escribiéndolo, para evitar que se nos olvide. Creo que la gente tiende a pensar mucho y a reflexionar poco. Es Exacto. decir, no lo saca de su cabeza, lo deja ahí. Y es absurdo dejarlo ahí porque se calcula que al día tenemos entre 25,000 y 85,000 pensamientos. Okay. Entonces se mezcla eso que estoy pensando sobre qué quiero hacer con mi vida, se mezcla con la lista del súper, con los pendientes de la escuela, con los pendientes del trabajo, con los pendientes de mi pareja, y al final se me pierde. Creo Uh-huh. que a todos nos ha pasado que en determinado momento decimos, tenía una excelente idea de cómo volverme millonario o qué negocio emprender o qué cosas hacer para ser feliz, y se me olvidó. Sí. Entonces, creo que al final, justo lo que estamos buscando con este tipo de videos es invitar a la gente no solo a pensar, que ya es bastante, sino también a reflexionar, entendiéndolo como un segundo paso del pensar en el cual vamos anotando. Entonces, si pueden, vayan por papel y pluma, pluma más que lápiz, porque el lápiz luego se borra o después de muchos años ya no se nota bien que se escribió. Y ojalá algo de lo que compartamos el día de hoy les pueda ser de interés y de utilidad. Claro, además yo creo que es un tema muy importante porque al final, o sea, como tú bien dices, el sistema nos dice o la sociedad nos dice qué es lo que debemos de hacer en este checklist de tener, de hacer toda la actividad escolar, ¿no? Y tener todos los dieces y ya de ahí conseguir un trabajo, como si fuera toda una situación lineal y fácil. Y además que cuando estás en la adolescencia tú no estás entendiendo muchas cosas y más que nada estás siguiendo una receta de lo que se supone que tienes que hacer sin analizar las cosas, y llegas a un punto en donde está la verdadera crisis existencial, cuando llega el punto de decir, ok, todo esto es lo que me dijeron que tenía que hacer y resulta que a pesar de que ya lo hice no está saliendo como se supone que tendría que haber salido, ¿no?
y me parece que es muy importante porque creo que es un punto de contraste de lo que en verdad te dijeron que tendrías que hacer y ahora lo que tú quieres en verdad hacer y base a las experiencias que has tenido que consiste en descubrirte qué es lo que te gusta, en verdad, cómo se plantea ahora tu vida en trascendencia o en concepto de qué es lo que ahora tú quieres, o sea, como cortar todas estas situaciones de lo que me enseñó la sociedad, de lo que me enseñó mi cultura, y ahora sí analizar tanto el contexto social como el contexto individual, y qué es lo que yo puedo aportar en ello, haciendo en esta interacción, ¿no? Eso es lo que ahorita yo creo que vamos a platicar un poco, sobre todo esto de la filosofía Ikigai, que es muy interesante, y que me gustaría también mucho que muchas personas lo conocieran, porque sí está súper interesante, sobre todo para las crisis existenciales, para poder analizarnos y para poder contrastar ideas de lo que nos dijeron y lo que ahora vamos a hacer hoy, a partir de hoy, y tomar mejores decisiones. Al final del día muchas veces tomamos decisiones de las que nos habían dicho que teníamos que hacerlo, pero ni siquiera nos planteamos si eso era correcto o no. Claro. Bueno, creo yo que antes de arrancar con un tema, lo primero que conviene hacer es identificar qué información previa tengo sobre el tema. Un filósofo llamado Jacques Derrida lo conocía o lo etiquetó, lo nombró como deconstruir. Deconstruir consiste en cuestionar algunas de las ideas que previamente ya tenemos sobre ciertos temas. Por ejemplo, sobre el tema del propósito de la vida, algunas personas dicen, bueno, en realidad requerimos tener un propósito de la vida. ¿Y por qué estamos hablando de propósito de la vida? Porque, bueno, Ikigai viene de dos palabras o dos vocablos japoneses. Uno es Iki, que se refiere a la vida en general, y Kai, que se refiere a el significado, la realización de lo que uno espera o no desea. Entonces, el propósito de la vida sería un poco como el Ikigai. Y al hablar de propósito, tenemos muchos mitos. Uno de esos mitos es que todos los seres humanos tenemos un propósito en la vida previamente definido por alguien, por Dios, por el universo, por los extraterrestres, por la sociedad. Por la sociedad, claro. Y creo que ese, desde el punto de vista terapéutico, es uno de los mitos que conviene derribar. En realidad no es tanto que tú tengas un objetivo que alguien plasmó para ti, un propósito que alguien plasmó, sino que en realidad tú puedes determinar cuál es tu objetivo. Y ese objetivo, ese propósito puede ser positivo y también puede ser negativo. Lamentablemente hay mucha gente que se enfoca pues a tratar de trascender desde una óptica negativa, robarse la mayor cantidad de dinero, afectar a la mayor cantidad de personas, matar al mayor número de gente, qué sé yo. Creo genuinamente que la mayor parte de la gente se va hacia el lado luminoso. Sin embargo, pues también es verdad que hay gente que literalmente decide irse del lado opuesto. Que claro, se lo venden de otra manera y generalmente no piensan que son los malos de la historia. Sin embargo, a lo que quiero llegar con este punto es a que no hay un propósito predeterminado. No es que tú tengas que descubrir qué era lo que Dios, el universo, la suerte, los extraterrestres o el sistema dijo que tú tenías que hacer. Más bien es una decisión voluntaria que vamos tomando. ¿Qué pasa si yo no tomo ninguna decisión? Eso ya es una decisión. Es decir, si yo por default digo, yo no voy a elegir un propósito para mi vida, aún así ya tendrás un propósito. ¿Cuál sería el propósito? El que el sistema determinó para ti. Ser un trabajador más, ser un consumidor más, ser un ente más del sistema que al final termina defendiendo consciente o inconscientemente a ese sistema. Entonces, incluso si uno decide no tener un propósito, eso ya implica es un propósito. Parte, exacto, del sistema. Es decir, cumplir el propósito que el sistema desde el principio determinó para mí. Entonces, conviene salirnos de ese propósito que previamente el sistema ha determinado para nosotros, elegir uno propio y entender que ese propio puede cambiar.
porque ese es otro de los mitos que en ocasiones la gente tiene contemplado. Es que tengo que elegir correctamente porque una vez que elijo, ya no lo puedo modificar. Y eso desde el punto de vista terapéutico, pues es absurdo, porque el cambio es la constante. Yo sugiero siempre tener propósitos un poco por ciertos lapsos. A lo mejor determinar un propósito, el más mínimo que yo sugiero es de por 3 meses. Y mi propósito por 3 meses es dedicarme a esto, enfocarme a esto, descubrir si esto me apasiona. Y un propósito que a mí me parece un buen lapso, como el mínimo serían 3 meses, el máximo para mí serían 3 años. ¿Por qué 3 años? Porque algunas investigaciones sugieren que el cerebro va cambiando y que aquello que hace 3 años me gustaba, me apasionaba, me encantaba, probablemente dentro de 3 años ya no será así. Entonces ponerme propósitos demasiado largos lo único que genera es frustración. ¿Cómo ves? Ok. Y por ejemplo, me quedé pensando en esto que me mencionas de, ok, salirse del sistema, y si a lo mejor también tú conscientemente te quieres regresar al sistema porque a lo mejor su propósito de vida es como tener esa seguridad y tener que trabajar en a lo mejor una oficina godín o un tipo de situación donde pues estás en este sistema y también es que creo que a veces no puedes salirte tanto porque al final del día tienes que convivir con la sociedad, tienes que formar parte de las leyes, tienes que formar parte de un sistema con lo que convives porque estás dentro de un país, porque estás dentro de un gobierno y también a lo mejor exigir mejores cosas, pero tienes que convivir con estas leyes y convivir con tus compañeros de trabajo, con tu familia que están dentro de esta situación, ¿no? Entonces, mientras entonces estés consciente tú y satisfecho dentro de este sistema y que todo te esté yendo de manera favorable, pues también sería un propósito válido, ¿no? ¿Cómo consideras Totalmente, eso? totalmente. Me parece que eso es precisamente aceptar la decisión que uno está tomando. Yo decido en este momento alinearme a lo que el sistema ha determinado para mí. ¿Cuál es la dificultad? Que en muchas ocasiones la gente parte de la idea que eso le hace feliz y en el fondo no lo está. O sea, si yo genuinamente me siento pleno, me siento contento, me siento realizado, no tengo que recurrir a drogas, no tengo que recurrir al alcohol, no tengo que recurrir a conductas que me dañan conscientemente para poder aguantar estar aquí, maravilloso. Sí. ¿Cuál es la problemática? Que en muchas ocasiones tenemos que recurrir a todo eso para seguir aguantando estar aquí. Entonces eso indica que la idea de que soy plenamente feliz se cae a pedazos. Está funcionando así al punto, bueno, y yo lo digo, eso hago mención porque sí tengo, bueno, yo he tenido la etapa de ser godín y tengo personas genuinamente que se sienten motivados y confiados y seguros en un ambiente de situación de oficina y les va muy bien inclusive, ¿no? Y que se sienten en esta situación no alienados porque en verdad funcionan, tienen un trabajo estable, un salario que van inclusive subiendo de puesto porque les gusta este tipo de trabajos y funcionan bien para el esquema en el que ellos están laborando. Pero sí, como tú bien dices, hay personas que a lo mejor no se sienten con una situación de benéfica para ellos mismos y que a lo mejor que su trabajo podría haber sido, no sé, cualquier otra persona puede ser reemplazable tan fácilmente y que no se siente satisfecho con lo que está haciendo, ya no le da nuevos retos, ya no le da nuevas motivaciones y entonces de esas personas específicamente estamos hablando, ¿no? No es porque esté mal que estés en un trabajo godín, más bien está mal que si no te sientes bien en él y que no te sientes satisfecho y no sientes que te está funcionando y llegas en esta crisis y te sientes en el mundo de la rata donde tienes que estar haciendo una cosa tras otra y que no sabes por dónde vas a ir, entonces es que como analizar todos estos puntos que vamos a mencionar para que a lo mejor te puedas mover o a lo mejor estés viendo y enfocándote en el punto en el que está pasando algo que está mal, ¿no? Uh-huh. Sí, creo que la principal problemática es el autoengaño. Yo puedo engañar a otros y puedo pensar que los otros caen en ese engaño. La problemática es cuando yo empiezo a pelearme conmigo mismo para hacerme coco wash y terminar vendiéndome algo que no me está ayudando a sentirme satisfecho. Creo que todos nosotros, más allá de conceptos morales y religiosos de qué está bien o qué está mal, pensándolo simple y llanamente en qué me hace sentir bien
alegre, tranquilo, en paz, y qué no. Me parece que en muchas ocasiones estamos conscientes de que tenemos que encontrar ciertas muletas para poder aguantar la situación actual. Desde el punto de vista terapéutico, muletas serían el alcohol, las drogas, el cigarro, la comida en exceso que nos lleva a sobrepeso y obesidad, y en muchas ocasiones pues algunas conductas adictivas, que puede ser conducta adictiva al trabajo, conducta adictiva a la pornografía, conducta adictiva al juego, ya sea de videojuegos o juegos de apuestas, por ejemplo. Entonces, creo que al final, si incurrimos en algunas de estas conductas, es una forma en la cual nuestro cerebro nos está diciendo algo no está del todo bien, algo no está del todo equilibrado. Y entonces pensar que eso es tener buena calidad de vida, pues es absurdo. Es como si de repente el carro que vamos manejando se tambalea y hace ruido y de repente se encienden las luces del tablero. Pensar que todo está bien, bueno, pues es un autoengaño, que convendría ser un alto y revisarlo. Entonces, a mí me parece que está genial. Si todo va equilibrado, si genuinamente te sientes satisfecho, a mí mi sugerencia es quédate ahí. Uh-huh. Quédate ahí durante ¿cuánto tiempo? Mínimo 3 mesecitos, disfrútalo, vívelo. Máximo a lo mejor unos 3 años, y haces una pausa en 3 años y determinas si te quieres quedar un nuevo periodo ahí. Es como una renta un contrato que uno va renovando cada cierto tiempo. El lapso mínimo que yo sugiero para poder analizarlo bien son 3 meses. El lapso máximo que yo sugiero son 3 años. Después de esos 3 años, ¿qué se puede hacer? ¿Renovar el contrato o no? Y entonces lo renuevo por otros 3 años. No, renúvalo por otros 3 meses y vamos viendo, y a lo mejor si todo va genial, en 3 nuevos años lo revisamos. Pero creo que justo esto rompe con la idea de que una vez que encuentro mi propósito, toda la vida me tengo que quedar ahí, lo cual me parece terriblemente esclavizante. Y entonces terminaríamos un poco igual, ¿no? Recurriendo al alcohol, a las drogas, a la pornografía, al trabajo en exceso, para poder aguantar este propósito que yo me vendí, que yo me compré, porque ahora lo tengo que aguantar toda la vida. Me parece que al final es una vida de sufrimiento. Y creo genuinamente que no estamos en este mundo para sufrir como tal. Hay una diferencia entre dolor y sufrimiento. Dolor implica muchas circunstancias de la vida. Por ejemplo, fallece un ser querido, me va a doler. Sufrimiento sería como una dosis adicional del dolor que la vida per se ya trae, que a partir de mis propias conductas o mis propias formas de pensar, yo me estoy agregando. El sufrimiento sería como un dolor extra innecesario. Por eso se atribuye a Buda una frase que otros indican que no es de Buda, que dice, en la vida el dolor es parte de la misma, el sufrimiento es opcional. Es decir, sí, hay cosas que duelen, sin embargo podríamos ahorrarnos mucho sufrimiento. Entonces, la idea del propósito de vida tiene que ver con esto, con encontrar un rumbo que genuinamente te haga sentir bien, te ahorre sufrimiento, y si ese propósito se empieza a tornar sufrimiento, pues hay que cambiar de propósito. Esa sería como la idea. Claro, ok, perfecto. Sí, aclarando eso, podemos continuar con lo del Ikigai. Creo que sí está súper padre este concepto de aprender a diferenciar lo que es el sufrir y lo que es la tristeza o simplemente el duelo, ¿no? O cómo pasar esa etapa. Y mucho de ello habla el concepto también del Ikigai, porque habla de una filosofía de cómo tenemos que adaptarnos a los cambios y también cómo ir aterrizando pues estas situaciones de la vida, ¿no? Y que no necesariamente nos tendríamos que estar aferrando, hay que aprender a fluir. De acuerdo a lo que investigué un poco acerca de la filosofía como tal, también hay un esquema que posteriormente lo vamos a mostrar. La filosofía del Ikigai sí habla de qué es lo que tendríamos que hacer, como ciertos parámetros que tendríamos que hacer para nosotros sentirnos bien. Primero y antes que nada sabiendo que somos seres sociales, que somos seres humanos, que también estamos con una
situación biológica que nos impone decir dormir bien, comer sano. Todo esto tenemos que también tenerlo como muy presente desde el primer punto, ¿no? Que esto me encantaba, que también tú me lo mencionaste cuando estábamos en terapia, que antes que nada tenemos que saber si estás durmiendo bien, si estás comiendo bien, cuál es tu nivel de estrés, porque tu cerebro llega a un punto en el que dice, es una batería, ¿no? Y si tu cerebro está tan estresado y tan cansado, no va a funcionar. Y si tu cuerpo está cansado y si está tan estresado, no va a funcionar. Entonces tenemos que analizar cómo estás funcionando biológicamente, qué tipo de rutinas, qué tipo de hábitos estás teniendo. Y esto habla también el Ikigai, ¿no? Como filosofía. Entonces, tienes que ver biológicamente si estás funcionando de manera adecuada, porque simplemente biológicamente funcionas durmiendo 8 horas, comiendo sanamente, estamos biológicamente preparados para comer más verduras que inclusive carne, estamos preparados para comer gran variedad de frutas porque antes éramos nómadas y no sedentarios. Entonces, en toda esta situación, si tienes unos buenos hábitos de casa, sabiendo primero cómo funciona tu cuerpo, tienes el checklist, ¿no? Primero, saber cómo funciona tu cuerpo y que estar consumiendo y estar adaptado a estos buenos hábitos, porque si no también esto genera estrés y no te vas a sentir bien. El punto número 2, saber que también estamos adaptados para vivir en comunidad y que tenemos una adaptación de que nosotros nos queremos sentir útiles y que también haya una necesidad de servicio y una situación donde nosotros queremos tener una situación donde nosotros querramos a las personas y que las personas nos quieran a nosotros. Entonces esa parte de vivir en comunidad también es importante y sobre todo hoy yo creo que con tantas diferencias, y creo que también está como muy alabado la situación de ser muy independiente y de ser muy autónomos y que estar separados un poco los unos a los otros. Eso también es como saber que el contraste, que sí existe la autosuficiencia, pero también hay una necesidad de estar en comunidad. Y creo que también por eso nos sentimos tan vacíos, tan solos, y que a pesar de que la publicidad y que los medios de comunicación nos dicen que lo mejor es el alabar, el estar solo, no es tan así, o sea, también nos perjudica, ¿no? Entonces tenemos que tener un balance. Otro punto importante es la actividad física, pues sí, al final del día nuestro cuerpo y nuestro funcionamiento biológico es con una actividad física, tenemos que estar constantemente en movimiento, también el que no solamente veamos un solo espacio. Yo creo que también eso influye mucho cuando estás en una oficina que está prácticamente encerrado en un cubículo muchísimas horas, sentado, sin movimiento, te va bajando la energía, porque biológicamente también estamos preparados para tener cierta actividad física, para estar moviéndonos, para estar en constante y simplemente cambiar el esquema visual de estamos acostumbrados a ver verde, a ver vegetación, estar viendo otro tipo de cosas, estar viendo animales, escuchar el ruido de animal, o sea, por eso la naturaleza nos relaja tanto, porque estamos en un sistema natural. Entonces, cuando ya estamos directamente siempre encerrados en una sola habitación con un solo esquema de visualización, nos estresa. Biológicamente no estamos preparados para ello. Y pues sí, también de ahí sería como ya lo que sigue, sería la resiliencia y el aprender a fluir y a agradecer las cosas que tenemos. El aprender la resiliencia es aprender el cambio y las cosas que siempre la vida está en constante cambio, ¿no? Y que siempre va a haber crisis y siempre va a haber ciertas situaciones de modificación, y que tenemos que aprender a manejar una situación de cambio, de que la vida en algún momento nos va a joder y tenemos que tener una situación de, esta energía la voy a dedicar, y estaba consciente de eso, ¿no? Simplemente para los duelos. Sé que en algún momento se va a morir una mascota, sobre todo las mascotas que sabes conscientemente que tienen un lapso de tiempo de vida, y es bien difícil cuando se te va un perrito, es bien difícil cuando se te va un animalito, un gatito, un periquito, lo que sea, y tú sabes que a lo mejor tú vas a vivir más tiempo que ellos, y tienes que estar preparado para eso también. Cuando es la muerte de tus papás, también sabes que a lo mejor lo más probable, que la vida no dice que va a ser así, pero que siempre va, entre comillas, es más probable que tus papás vayan primero que tú, ¿no? Entonces también tienes que estar consciente que la muerte puede estar presente en ese aspecto. Y ese tipo de situaciones
no las podemos negar, no podemos negar la situación lógica y real de la vida, y que va a haber un duelo, y que te vas a poner triste, y que vas a estar padeciendo muchas situaciones, pero que en realidad es algo natural y que tienes que sobrellevarlo y que te tienes que preparar y que tienes que disfrutar el presente mientras no suceda eso. No te tienes que estar quedando con esa mentalización antes de que suceda la etapa del duelo, me imagino yo. Y pues ya de ahí sería fluir y agradecer, estar en el momento presente haciendo ejercicios de meditación, ejercicios donde tú estés haciendo una cosa a la vez, porque eso también ya lo habíamos mencionado antes en otros programas, que es muy importante también saber que es bueno estar haciendo una actividad a la vez y no tantos como ahora se procura ser multitasking. Y que en dado caso, a pesar de que sí se alaba esta situación, se alaba el que nosotros seamos súper autosuficientes, súper de trabajadores que podemos hacer 50 cosas a la vez, no es sano también para nosotros. No es sano porque nos genera mayor estrés, no es sano porque de todas maneras no terminamos de hacer bien todas las actividades a la vez, y podemos ocasionar inclusive más problemas porque no, a lo mejor puede haber más errores y tienes que retrabajar en ello. Son cosas que también nosotros como sociedad, cultura, y creo que hoy actualmente con tantas tecnologías que hay y con tantas actividades que también tenemos que hacer porque los salarios están muy bajos, es lo que más hacemos. Pero sí, ¿tú cómo ves, Carlos? ¿Cómo piensas acerca de esto de los puntos de la filosofía del Ikigai? Bueno, creo que esto que tú mencionas son como las bases para poder entrar a la parte del Ikigai. Evidentemente no buscamos que la gente sea perfecta y que a partir de decir, bueno, tengo 10 en todo, ahora sí voy a pensar qué onda con mi propósito en la vida. Al contrario, lo que buscamos es que la gente entienda que en muchas ocasiones justamente las calificaciones, si nos pusiéramos una calificación a cómo me siento en cuanto a mi alimentación, cómo me siento en cuanto a mi descanso, cómo me siento en cuanto a el ejercicio que realizo, las relaciones que tengo, mi familia, mi pareja, mis amigos, etcétera. Si yo a todo eso le pusiera calificaciones del 0 al 10 como en la escuela, probablemente en algunos rubros tendría una calificación muy baja. Y justamente el Ikigai es cuando puede entrar, porque precisamente quizá la calificación baja es porque me estoy dedicando a lo mejor a un trabajo que en realidad no me encanta, no es significativo para mí, independientemente del monto que gane. O estoy enfocándome en una actividad de ayudar a mi familia en una actividad que me lleva muchas horas y entonces no tengo tiempo para hacer ejercicio, no tengo tiempo para estar con mis amigos, no tengo tiempo siquiera para intentar buscar pareja o estar con mi pareja si ya le tengo. Entonces, justamente el propósito de la vida no es una idea que conviene empezar a explorar cuando mis calificaciones empiezan a ir en 9 o 10, sino al contrario, justo a lo mejor cuando mis calificaciones son bajitas, eso nos está indicando que es muy buena idea empezar a determinar si el camino que estoy siguiendo es el que verdaderamente me interesa a mí seguir. Porque recordemos que ese camino está previamente identificado o trazado porque le conviene al sistema que yo lo siga. Entonces, cada que yo estoy haciendo algo que no estoy plenamente consciente de ello, que no determiné yo hacer conscientemente, que no elegí yo, estoy optando por hacer algo que al sistema le conviene. Okay. Porque a veces uno dice, bueno, es que esto que hago no sirve para nada. No, claro que sirve, solo que en muchas ocasiones a lo que le sirve es al sistema. Sí. ¿Sí? Exacto, a veces es todo lo que hago es útil. El problema es que en ocasiones no es útil para mí, es útil para el sistema. ¿A qué nos referimos con eso? A que nos convertimos en personas que simplemente viven para trabajar, ¿no? Gente que de alguna manera hace que se convierte en una mano de obra, que a lo mejor puede estar muy bien pagada, pero no deja de ser mano de obra para el sistema, que se convierte en un consumidor más, que se convierte en una persona que requiere que el sistema que primero lo enfermó, luego lo tenga que curar. Y al final todo eso implica dinerito, ¿no? Claro. Entonces, creo que al final lo que estamos buscando es precisamente que la gente entienda que idealmente,
conviene tener cierto orden para entrarle al Ikigai, aunque en muchas ocasiones también podemos entrarle al Ikigai justo cuando todo parece ser un caos, porque precisamente quizá estoy colocando la escalera del éxito, sea éxito para cada quien, estoy colocando la escalera del éxito en la pared equivocada. Entonces, justo es buen momento de determinar si esa escalera, que puede estar muy bonita y muy bien pensada, está colocada en la pared correcta, ¿no? Claro. Entonces el Ikigai entra precisamente aquí, porque el Ikigai se conforma de 4 círculos, que ya veremos el esquema para que podamos expresarlo y explicarlo de una forma más idónea. Son 4 círculos que, si recuerdan sus clases en la secundaria o en la preparatoria de matemáticas y teorías de conjuntos. Bueno, ahí está. ¿Es tu fondo de pantalla? Mi fondo de pantalla. Ahí está. Genial, muy bien. Entonces tenemos 4 círculos que el día de hoy vamos a platicar principalmente de la parte que está en blanco dentro de los mismos círculos. Y el primero de ellos sería identificar aquello que amamos. El segundo círculo sería aquello que nuestro entorno necesita, requiere. El tercero sería el por qué, que esta actividad puede ser económicamente adecuada para nosotros, que nos permite tener un entorno de cierta comodidad, es decir, aquello por lo cual nos pueden pagar, y finalmente aquello en lo que consideramos que somos buenos. ¿Qué significa que seamos buenos? Pues que nos cueste menos trabajo, a lo mejor, a nuestro entorno. Y todos tenemos habilidades que probablemente para nosotros son muy sencillas comparada con otros a nuestro alrededor que intentan hacer. Entonces, el Ikigai lo que busca es precisamente que intentemos tratar de enfocarnos en cubrir algo que cubra estos 4 aspectos y que si lo logramos encontraremos el Ikigai. Sin embargo, también el empezar a ir en esa dirección a mí me parece que ya cuenta como estar implementando la filosofía del Ikigai. Es decir, el Ikigai no es algo que voy a alcanzar hasta dentro de 10 años que logre que estos círculos queden bien sincronizados o coordinados. Podemos decir que estoy implementando la filosofía del Ikigai cuando conscientemente estoy intentando encontrar cada una de estas actividades. Entonces eso para mí es fundamental porque si no la gente lo único que hace es seguir pensando que va a alcanzar eso hasta el final. Y a mí me parece que la filosofía del Ikigai, la parte interesante es precisamente que tú ya desde el día de hoy, si ya te pones a pensar en qué te gusta hacer, qué cosas amas, qué es lo que el mundo requiere y qué te pueden pagar como tal para que puedas tener un buen nivel de vida, el hecho de que ya lo empieces a pensar y lo empieces a escribir, es decir, reflexionar, ya podríamos decir que estás implementando la filosofía del Ikigai. Claro. ¿Cómo ves, amor? De hecho, a mí me gusta verlo, ahorita analizando como el esquema, estaba pensando en que a lo mejor podríamos haber como construido este mismo esquema de acuerdo para poder solicitar o para poder crear nuestras metas o propósitos, ¿no? Al final del día es aprender qué es lo que amo hacer, ¿no? O sea, ya hice como varias actividades o como intentar conectar con nuevas actividades, conocer un poco al mundo, conocer lo que me gusta, y entre todas estas actividades yo a lo mejor elijo algunas y posteriormente ya veo en cuáles son, o sea, para conocer estas actividades ya después elijo cuáles soy buena. Y ya con todas estas que elijo cuál es ser buena, que sería como el segundo paso, es elegir qué actividades ayudan a mejorar el mundo, o yo aporto algo o ellas aportan algo para mí. Y con eso ya sería como al pasar al cuarto paso, que sería ya entonces ver qué tipo de ganancia económica yo podría adquirir cuando ya estoy pasando como al cuarto paso, ¿no? Porque al final del día esto también influye en el que yo tengo que sobrevivir con una actividad que tenga que realizar para que yo también tenga una situación de estabilidad económica y que me pueda tener una vida digna. Entonces, como que todo esto tendría que ir englobado, y a lo mejor si no me gustó, como tú bien lo dices, un propósito, una meta de
de 3 meses, 4 meses, y estoy viendo, no, sabes que esto funciona o no funciona, o lo cambio, o intento mejorar este propósito que ya tengo en pie, y ver qué es lo que más puedo agregarle, qué es lo que puedo quitar, e ir mejorando y buscando que las cosas se hagan más grandes, que se hagan mejor, y que no sé, a lo mejor agregar equipo, a lo mejor agregar o poner o quitar o hacer otro tipo de dinámicas, aprender nuevas cosas y ver si esto lo puedo ir juntando con lo que yo ya aprendí. Entonces a mí me parece más como una especie de círculo para poder también generar nuevas metas y generar nuevos hábitos que funcionen conmigo y que también aprenda lo que me gusta, lo que amo, pero tener como en este contacto del Ikigai, tener muy en claro de qué es lo que soy bueno, lo que amo y lo que necesita el mundo, y ya también un punto obviamente focal, que es conseguir dinero para que yo pueda subsistir. Sí, tienes toda la razón. Creo que es una receta paso a paso que nos permite ir encontrando nuestro propósito, que sería un poco como cuál es el motivo principal por el cual yo creo que me encuentro en este entorno, recordando, no tiene que ser uno solo, puede ser por ciertos lapsos, y luego lo puedo cambiar. Sería un poco como el propósito del momento presente. Puedo después encontrar propósitos distintos para los momentos del futuro. Entonces, mi propósito en este momento puede ser, por ejemplo, si nos vamos a las opciones que aparecen alrededor, primero, identificar qué es lo que yo amo. Vamos a poner un ejemplo. Yo, Carlos, amo leer. A mí me encanta leer, leo, y me fascina leerlo en todos lados, leo todo el tiempo que puedo, y no tengo ningún problema en hacerlo en formatos físicos o formatos electrónicos. Entonces ya tengo mi primer circulito con una palomita. Ya encontré algo que me gusta. Lo segundo, que yo creo que convendría luego irnos a este círculo, más que seguir como hacia la derecha, como el círculo, como el reloj. Creo que convendría aquí irnos en segundo lugar al que tú mencionas, que es en qué soy bueno, ¿no? Entonces a lo mejor puedo conjuntar este gusto por la lectura por otra actividad. ¿En qué soy bueno? A lo mejor soy bueno hablando sobre los libros que leo. Y entonces ya estoy conjuntando el primer círculo con esa otra actividad, soy bueno para hablar. Luego a lo mejor me puedo brincar al círculo de enfrente, que sería qué es lo que el mundo necesita. Pues creo que a lo mejor el mundo necesita gente que les diga qué libros son geniales para leer y qué libros a lo mejor no están tan interesantes, ¿no? Entendiendo que cada quien tiene su propio criterio y que a lo mejor lo que a mí me llame la atención, a ti no, aunque probablemente si somos amigos tenemos gustos similares y probablemente mis recomendaciones te parezcan interesantes. Entonces a lo mejor, ¿qué necesita el mundo? Pues alguien que recomiende libros. Y algo que me puedan, y entonces luego me brinco al último cuadrito o al último circulito, que sería aquello por lo cual me pueden pagar. Y entonces a lo mejor se me ocurre crear un canal de internet o un canal de YouTube, o una página en Facebook o en la web, en donde yo determino que voy a estar escribiendo mis reseñas de libros y recomendando. Y si todo esto lo hago durante unos 3 meses, voy a identificar si me está gustando o no. Y si me está gustando o no, pues voy a seguir haciéndolo y probablemente en algún momento las editoriales puedan empezar a pagarme publicidad o regalarme libros o hacer de alguna forma algún convenio para que yo también pueda empezar a tener ingresos a partir de esta actividad. Entonces, este es un claro ejemplo y mucha gente lo ha hecho, lo está haciendo al día de hoy, en pleno 2024. Es un pequeño ejemplo de cómo ir círculo por círculo, de acuerdo a lo que el Ikigai nos menciona, nos puede ayudar a encontrar un propósito momentáneo, temporal, que si todo va bien, se convierte en mi propósito para el resto de mi vida. Quizá no, y no importa, porque son propósitos por un lapso determinado que me van ayudando a sentir durante ese lapso determinado cierta felicidad, entendiéndola como tranquilidad. ¿Cómo ves? Sí, y de hecho
también a mí me queda como esta duda, no sé, esto te lo quiero preguntar a ti específicamente. ¿Qué pasa si a lo mejor yo no puedo llegar a cubrir específicamente algún propósito de estos de los que mencionamos, ¿no? A lo mejor sí, yo tengo mi pasión o mi misión, pero no me genera dinero. Entonces es como volver a cambiar, el empezar de otro tipo de pasión. ¿O qué pasa? Porque a lo mejor... Bueno, perdón. Es que creo que ahí hay una problemática que es, vivimos en un entorno en donde nos indican que el dinero tiene que llegar de forma inmediata. Uh-huh. Y a mí me parece que en muchas ocasiones el dinero, la parte económica, tarda un poco en llegar. Por ejemplo, hace algunos años, es cada vez menos común, aunque sigue existiendo, hay empresas en donde uno entraba a trabajar por un sueldo simbólico. Dicho de otra manera, no te pagaba. Becario se llama. Tú entras, es que actualmente el becario como que ya se entiende que sí tienes que pagarle algo, ¿no? Antes no. El pasaje, la comida, uh-huh, algo simbólico. Incluso actualmente, bueno, hay un programa que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro, que literalmente les dan un sueldo mínimo, 7,000 pesos me parece al mes, aquí en México, para precisamente que aprendan un oficio o una actividad productiva. Bueno, en nuestra época, bueno, en mi época, hace muchos, muchos años, la gente entraba literalmente a trabajar sin nada de dinero. Es más, tenías que pagar tú. ¿Por qué? Pues porque tenías que trasladarte y tenías que poner de tu dinero. Generalmente era poner del dinero de nuestros padres o de nuestros mecenas familiares. ¿Sí? Sigue existiendo, aunque cada vez es menos común porque actualmente ya se ve como una explotación terrible de las personas, ¿no? O sea, no solamente no le pagas, sino que el cuate tiene que meter de su bolsa o la persona tiene que poner de su bolsa. Es una explotación. El chiste es que eso, de alguna manera, es algo que a veces es normal empezar a hacerlo así para cosas que sean tu pasión. ¿Y cómo se hace? Bueno, sigues trabajando en el entorno en el cual te encuentras actualmente. No sé, imaginemos, yo trabajo en la tiendita que está enfrente de mi casa de tal a tal horario. Y luego que salgo de ese horario, porque tengo que trabajar ahí para poder tener dinero para llevar a casa. Ya que salgo de ese horario, a lo mejor me dedico 1 hora a empezar a armar mi propio proyecto de crear un canal y de empezar a hacer videos y recomendaciones, entendiendo que va a tardar un poco en que ese dinero llegue. A lo mejor después lo que voy a hacer es voy a trabajar medio tiempo acá y dedicarle un poquito más de tiempo acá. Y si la vida permite, porque también hay un factor suerte que nunca contemplamos y que en realidad está ahí, si la vida me premia con cierta suerte, aunado a todo mi esfuerzo, probablemente en algún momento, 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, la parte económica comenzará a llegar. Claro. Entonces, es un método que no es tan rápido, pero es que justo creo que esa es una de las problemáticas de este sistema. Nos vende la idea de que todo tiene que ser rápido, y eso es absurdo. Si yo hago un pastel, lo voy a meter al horno y va a tardar un rato en estar. Si yo planto un árbol, aunque lo cuide mucho, va a tardar cierto tiempo en volverse un árbol, ya no digamos en dar frutos, ¿no? Entonces, creo que ese es parte del problema, que el sistema nos ha metido la idea de que todo tiene que ser rápido, y entonces terminamos pensando que mi propósito también tiene que dar frutos rápido. Y a mí me parece que por eso mucha gente se desespera, inicia algo y se cambia a otra cosa. Que no está mal cambiarse, solo que en muchas ocasiones nos cambiamos no porque no me esté gustando, sino simplemente porque uno de los círculos todavía no está cubriéndose. Generalmente, ¿cuál es el último que se cubre? Pues la parte económica. Porque en muchas ocasiones yo puedo estar en mi propósito, que me fascina, es algo que a la gente le hace bien, es algo que me es muy sencillo hacer, y a lo mejor simplemente es en lugar de dejar de hacerlo, es a lo mejor dejar de hacer videos en Facebook, mejor irme a otra plataforma
que me pague un poco más. O dejar YouTube, que tiene mucha censura, e irme a Odyssey, ¿no? Buscar, o Twitch, encontrar nuevas alternativas. Pero no necesariamente dejar de hacer aquello que estás haciendo si los otros círculos se están cumpliendo. ¿Cuáles serían los otros círculos? Que eres bueno en ello, que amas eso que estás haciendo, que te llena hacerlo, y que además el entorno pues le está haciendo útil tu labor. Claro. ¿No? Entonces, creo que eso respondería un poco a esa pregunta. ¿Cómo? Sí, claro. Y creo que me gustaría también agregar o recordar que también estamos hablando, yo creo que de cierta manera, de cierto privilegio, ¿no? Porque pues también hay veces que las necesidades económicas y las necesidades materiales son, o sea, cuando no cubres las necesidades básicas, cuando no estás cubriendo la vestimenta, el hogar, o sea, el tener una casa, el tener alimento, el tener zapatos, el tener todo este tipo de cosas, pues a veces tampoco puedes esperar tal cual a que te llegue una situación económica de las cosas que te gustan 100%, porque a lo mejor tu vocación no está afiliada a esto. Entonces, también creo que toda esta situación de aprender como estos puntos, sí llega en un punto de, a lo mejor no sé si privilegio, pero creo que también es importante entender que si no tenemos esta situación de saber cuáles son los puntos, no vamos a entender y vamos a estarnos culpando a nosotros mismos. Hay que tener mucha conciencia de que entre todos estos puntos que hablamos del Ikigai, de cómo encontrar una situación de conformidad con nuestras actividades, de cómo sentirnos bien, también ayuda a que las personas que a lo mejor están en una situación de precariedad, en una situación que no tienen el privilegio de que todas las necesidades básicas y puedan tener como este espacio para buscar, encontrar y saber qué es lo que le gusta y estar buscando nuevas cosas y estar también como esperando que se desarrollen simplemente sus habilidades y aprendan a encontrar lo que les funcione y que les empiece a generar economía. Estamos en una situación en la que nosotros tampoco sabemos por qué están pasando las cosas como están pasando. Y si también sabemos que, ok, pues es que sí, o sea, no puedo porque tengo que comprar la leche de mi hijo, pero yo sé que soy muy buena dibujando, pero tengo que, o sea, es que la leche no se le va a comprar hasta 3 meses después que ya empieza a generar este tipo de ingresos, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes que a lo mejor a veces tendríamos que estar no sé, de meseros, de aprender a estar ahí en una situación de Oxxo o lo que sea, a lo mejor con una situación de 2-3 meses, pero sé que si existen estos puntos en algún momento, si a lo mejor me esfuerzo tantito, porque pues desgraciadamente así es, a lo mejor tendrías que dar otra parte de ti, ¿no? Algún punto extra, energía extra, para enfocarte a lo mejor en otro tipo de actividades que sí te gustan y que sabes que a lo mejor te van a redituar más emocionalmente y vas a tener más energía y vas a tener más cosas, para poder dejar a un lado lo que en verdad no te gusta y lo que no está funcionando y lo que no va a ser benéfico a largo plazo, porque en corto plazo pues te saca del apuro, en corto plazo sí te saca de la situación de la necesidad, pero te va a desgastar emocionalmente, te desgasta mentalmente, te desgasta muchísimo porque no vas a tener un propósito y a lo mejor el enfoque de saber que esto no está funcionando y que en realidad tu futuro, tu meta de vida y tu satisfacción está dentro de estas plataformas, dentro de estos puntos, te va a dar otro enfoque en la vida, pero sí es necesario saberlo, porque a veces, a lo mejor sí estamos hablando desde un privilegio, de un privilegio que a lo mejor hay pocas personas que tienen esta capacidad de decir, voy a tener esta situación de libertad de elegir, cambiar y poder manipular y monitorear qué es lo que me está gustando, lo que me va a generar dinero en no sé cuántos meses. Y hay muchísimas otras personas que no tienen ese privilegio y que no tienen esa situación de poder elegir. Y también en esta situación tendríamos que saber que también es bueno que tengan esta información ese tipo de personas, porque si no se están culpando a sí mismos o a otros y de todas maneras no funciona. No se sienten conformes, no se sienten listos, no se sienten preparados y a veces hay que afrontar que no nacimos en cuna de oro y no nacimos con buenas situaciones económicas y no nacimos con una familia que nos va a esperar y que nos va a apoyar y que todo este tipo de situaciones se van a dar por arte de magia. Y tenemos que aprender a que existen estos puntos y que al final del día, si no sabíamos cómo sentirnos bien, a lo mejor es el camino
pero entre todo este tipo de situaciones sé que hay un camino y eso creo que motiva. Sí, efectivamente, se requiere mucho privilegio para poder dejar de hacer lo que estás haciendo ya y enfocarte directamente a aquello que consideras que puede ser tu propósito. Eh, Sin embargo, pensando en el grueso de nuestra población, que tiene que trabajar, que en ocasiones no tiene muchos horarios disponibles para descansar, que cuando los tiene, pues probablemente lo que va a hacer es dormir, ¿no? Porque estamos cansados, vivimos cansados. Eh, la idea es entender que sí, la situación está así y tratar de empezar, a lo mejor, si no diario, enfocándote en tu propósito, a lo mejor sí decir, bueno, esta semana, una hora de mi semana, que seguramente podré encontrar una hora en algún momento, sábado, domingo, miércoles por la tarde, ¿no? O viernes, que a lo mejor es el día que me dejan salir un poco más temprano del trabajo, pues voy a empezar una hora a la semana tratando de enfocarme en mi propósito. A lo mejor la siguiente semana o el siguiente mes, ¿no? Una hora a la semana durante un mes. Luego a lo mejor el siguiente mes, 2 horas de mi semana, el siguiente mes. Y así sucesivamente. Y sí puede llegar un momento en el que, claro, contemplando también que la suerte en ocasiones ayuda y en ocasiones no, que es un factor que nunca tomamos en cuenta y que en realidad pues, está siempre presente, para bien o para mal. Si la vida y la suerte nos ayudan, probablemente en algún momento podremos empezar a enfocarnos y a llegar al momento en donde tengo que decidir a qué me voy, si a mi propósito o a este entorno. Es casi como aventarme del avión con paracaídas y cruzar los dedos y tratar de llegar a buen puerto. La sugerencia ahí es aviéntate, porque es la única forma de averiguar si en realidad eso era tu propósito o no. Que no funciona y que al final eso que pusiste, tu negocio, tu nuevo emprendimiento, tu canal de YouTube, no funciona, siempre podrás regresar a esos trabajos mal pagados y sobreexplotados, porque abundan, siempre hay, siempre podrás regresar ahí. Pero si no lo intentas, probablemente siempre te quedarás con la idea de que ahí pudo haber sido tu propósito. Y no necesariamente para que te vuelvas millonario, no. Simple y llanamente algo que cuando pienses en que el día de hoy me tengo que parar para ir a hacer eso, digas, pues está padre, me gusta. O no está tan mal como lo otro. Dices, exacto, Sí. esa es la idea. Y a lo mejor eso luego te invita a ver nuevas perspectivas y a lo mejor en 10 años terminas totalmente en algo muy distinto, pero que fue gracias a esos pequeños brincos y pequeños saltos que estuviste dando. Hay una frase que nunca supe de quién era, la aprendí en la primaria, en un separador que alguna profesora a final de año nos dio, tenía esa frase. Y la frase me pareció maravillosa y desde entonces la conservo como una de las que más me gustan porque dice, si en la profundidad del pantano ves una lucecita, síguela. Si en la oscuridad de la noche, si en la oscuridad de la noche ves una lucecita, síguela. Si te conduce al pantano, ya saldrás de él. Pero si no la sigues, toda tu vida te quedarás pensando en que quizá esa era tu estrella. Y a mí me parece que es así con el propósito, ¿no? Es enfocarte en buscar algo y entender que no necesariamente eso que encuentres va a ser tu propósito para toda la vida. Yo he encontrado 10 propósitos a lo largo de mi vida y probablemente me voy a encontrar 10 propósitos más a lo largo de mi vida, de lo que me queda, si es que todavía me queda un buen, espero que sí. Y está padre, porque al final cada uno de esos propósitos, aunque ya no es mi propósito actual, fue un propósito que en ese momento hizo que mi vida tuviese sentido para mí. Y eso es suficiente, ¿no? Entonces, la invitación es a que intenten eso y que lo prueben y que a lo mejor nos digan en el video, en los comentarios, cuál es su propósito actual, ¿no? ¿Qué los está motivando actualmente? Y entender que los propósitos son loables en general.
Mi propósito puede ser el día de hoy ser la mejor mamá para mis hijos, el día de hoy ser el mejor trabajador en esta empresa en la que estoy. Se vale. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora ya sería algo más consciente y no únicamente algo que hacemos de forma mecánica, porque cuando lo hacemos de forma mecánica estamos haciendo el propósito del sistema, no el mío. Y esa es una enorme diferencia. Claro. ¿Cómo ves? Sí, está súper importante y creo que es algo que en todas las personas en algún momento de la vida estoy segura que han de haber pensado en cuál será mi propósito en la vida, sobre todo en las crisis, ¿no? De que vas avanzando ya a partir de los 30, 40, 50, 60, que llevas más para allá que para acá. Entonces, sí es muy importante como que en algún punto decir, y esto es mi idea o idea de alguien más. Y creo que esto nos va a dar el enfoque a pensar mejor las cosas y como ver hacia atrás y decir si esto es lo que en verdad me gustaba a mí o de todas estas cosas que yo he hecho y que me han agradado, me quiero continuar aquí o quiero continuar con otro rumbo que me hace sentir más lleno, más pleno. Y al final la vida es de experiencias, porque ¿qué nos toca al final? O sea, lo que nos hayamos de experiencias que nos hemos llevado, que hemos sentido, que hemos vivido, que hemos amado, que hemos comido. Entonces, ¿qué es lo que quieres hacer, no? En base a tus posibilidades y tampoco estar frustrado toda la vida de lo que hiciste o no lo hiciste, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que me permito hacer? ¿Qué es lo que hago para amarme a mí y amar a otros? Creo que sería lo más importante. Entonces, eso está padre, está bonito. No sé si quieras agregar algo más para terminar este video. Pues invitarles a que se sienten y escriban. Recuerden, pensar está genial. Sin embargo, no es ni remotamente lo último que conviene hacer. Lo siguiente de pensar es reflexionar. Y el siguiente paso sería actuar. Si yo no reflexiono, es decir, si no lo escribo, se me va a olvidar. Entonces, dense 15 minutos hoy para a lo mejor reflexionar qué es aquello que aman hacer, qué es aquello que son buenos para hacer, qué es lo que les gustaría realizar para ayudar al entorno que tienen alrededor, que puede ser útil para ese mundo, y luego, pues, identificar cómo esto puede económicamente, mediano plazo, no inmediato, pues darles un poquito de dinero y si todo va bien y hay algo de suerte, pues a lo mejor eso se convierte en su próxima chamba. Yo he visto a N cantidad de youtubers, booktubers, por ejemplo, que si te vas a sus videos iniciales, generalmente dicen, pues voy a hacer un video una vez al mes, porque pues estoy chambeando y no tengo tiempo. Y de repente vas viendo que ahora hacen cada 3 semanas y de repente uno cada semana y de repente ya hacen diario. ¿Por qué? Pues porque han dejado esos otros trabajos que tenían y se están dedicando a esto, y trabajan de esto, y viven de esto. Y claro, a lo mejor no son multimillonarios, no son Elon Musk, no son... Pero a lo mejor ganan lo mismo o más que lo que estaban ganando en su trabajo. Independientemente, exactamente, esa es la parte interesante. Están ganando a lo mejor lo mismo, ponle un poco más, sin embargo la alegría que se nota al observarles, pues eso, ¿cómo te lo pagan, no? Uh-huh. Entonces, a mí me parece que esa es la idea, intentar identificar qué es aquello que en realidad te apasiona y tratar de ir por ello, porque si algo hemos aprendido gracias a la tecnología, al internet, es que somos tantas millones de personas que seguramente aquello que a mí me fascina a otros también, y seguramente podemos encontrar una forma de retroalimentarnos y de que económicamente eso nos ayude a todos, ¿no? Entonces, creo que el camino es por ahí y bueno, la invitación es a que se vayan de ese lado, que lo empiecen a reflexionar, es decir, a anotar y que lo puedan empezar a hacer paso a pasito y a lo mejor en, no sé, un año estarán en un lugar totalmente distinto gracias a que empezaron a preocuparse y a ser conscientes de cuál es su propósito desde esta perspectiva del Ikigai. Claro, pues sí, pues muchas gracias por habernos escuchado si llegaron hasta aquí y recuerden que para empezar, por favor, compartan este video,
mándenselo al chat de las tías, de los amigos, de esa persona que sabe que necesita este video, que está en crisis o que necesita un poco más de reflexión acerca de qué es lo que va a hacer ahorita a partir de este momento o posteriormente. Es más, hasta las personas que a lo mejor apenas, o los adolescentes que vayan a encontrar una vocación, su trabajo y todo, funcionaría perfectamente. Entonces, pues, por favor, compartan, ayúdenos a crecer este canal. Recuerden que a psicoterapia no va la gente loca, sino la que quiere aprender a existir. Les mando un besote, un abrazo y cuídense mucho.